Buenas tardes, vamos a dar comienzo nuevamente a otra clase más, que esta es la número 7, el video número 7, y habíamos quedado en el artículo 257 del Código Penal de la Nación y que habíamos dicho la clase pasada, ¿verdad? En esta figura del 257 vamos a ver el cohecho pasivo del juez. Dice el artículo 257 que será reprimido con prisión o reclusión de tanto a tanto e inhabilitación especial perpetua el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, redactar u omitir, dictar una resolución, fallo o dictamen en asuntos sometidos a su competencia. La figura se transforma en un cohecho pasivo agravado por la especial calidad del sujeto activo. Acá estamos hablando de un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, aunque también se califica a raíz de la naturaleza de los actos que procura este acuerdo venal, puesto que si aquel recibe dinero para otro fin diferente del que indica la ley, tan solo responderá por el artículo 256 del Código Penal. Ingresa aquí como persona responsable todo juez, fiscal, defensor de cualquier instancia y fuero, es decir, nacional, provincial o municipal, como asimismo lo conjueces. Todos pueden recibir la dádiva en forma personal o a través de una persona interpuesta. Un tercero, quien será partícipe necesario. Contrariamente, no entran los árbitros y los denominados arbitradores y amigables componedores, como tampoco los negociadores y mediadores. El delito es doloso a raíz de que el sujeto activo interviene en este acuerdo ilícito para emitir, dictar una resolución, un fallo, ¿sí? O un dictamen. Generalmente los dictámenes lo hacen los ministerios públicos fiscales. Cuando el código habla de retardar, no equivale a sostener que el juez falló luego de vencido el plazo para hacerlo, sino que lo hizo en un instante en que lo pudo haber hecho antes, pero que se vio demorado a consecuencia de la celebración del pacto venal. La tentativa no es posible y no interesa si luego el magistrado emite, dicta, retarda o omite dictar el fallo, resolución o dictamen. En el artículo 258 vamos a ver el delito denominado en doctrina cohecho activo. Es la otra cara de la moneda del cohecho pasivo y dice el 258 que será reprimido con prisión el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas en los artículos 256 y 256 bis primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de 2 a 6 años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de tanto a tanto en el primer caso y de 3 a 10 años en el segundo. La norma prevé acá un cohecho activo simple y otro de igual modo pero agravado. Aquí se castiga la intervención del codelincuente necesario del cohecho pasivo, ¿sí? En su primera parte, el Código sanciona a todo individuo que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas en las infracciones de cohecho pasivo y tráfico de influencia de tipo simple. Aquí el culpable debe dar u ofrecer el dinero de manera voluntaria en razón de que si algunas de estas acciones le son exigidas, el pertinente comportamiento quedará encasillado en el ilícito de exacciones ilegales que vamos a ver después. La figura es dolosa y la tentativa no es posible, porque basta con ofrecer. El instituto de la participación criminal puede aquí aplicarse y sujeto activo puede ser cualquier persona. En el segundo tramo de la norma se castiga con mayor pena en igual modalidad delictiva, pero aquí el agente actúa en procura de alguno de los comportamientos previstos en las infracciones de tráfico de influencia de tipo agravado y cohecho calificado por la calidad especial del culpable.
Sujeto activo puede ser cualquier persona, aunque si es funcionario público sufre, además de la pena de encierro, una inhabilitación especial en más o en menos, según haya intervenido en la primera o segunda parte de este artículo. Basta su calidad de tal, pues no se requiere que la infracción se ejecute en el ejercicio de sus funciones, porque la ley no lo pide. En lo demás es un delito doloso que acepta todo tipo de participación criminal y también el error como causales culpantes. La consumación sucede cuando el responsable entrega la dádiva o promete su entrega independientemente del comportamiento que asuma el cohechado. En el artículo 258 bis se reprime el delito de cohecho internacional, ¿sí? Tiene 2 párrafos y dice que será reprimido con prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que directa o indirectamente ofreciere, prometiere u otorgare indebidamente a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. Se entenderá por funcionario público de otro Estado o de cualquier otra entidad territorial reconocida por la Nación Argentina a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta. Lo que hay que decir acá es que este tipo penal se agregó al Código observando las recomendaciones de la Convención Internacional de la OEA contra la Corrupción y ratificada por nuestro país conforme Ley 24.759. Se trata de un tipo penal totalmente novedoso, ya que el soborno transnacional responde a una consecuencia no deseada de la globalización que no puede ser ignorada por ningún Estado. Aquí también se tiene como bien jurídico protegido a la administración pública porque el propósito es custodiar la imparcialidad de los funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones públicas internacionales y de castigar por ello a todo aquel que quiera corromperlo. La infracción consiste en ofrecer, prometer u otorgar, directa o indirectamente a un funcionario público de otro país o de un organismo extranjero de naturaleza pública en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero, etc. ¿Para qué? Para que alguno de ellos realice u omita realizar un acto identificado con su función pública o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un tema emparentado a una transacción de naturaleza económica, etc. Consecuentemente, se va a castigar todo soborno abonado a un funcionario público de otro país con el propósito de lograr o conservar un provecho indebido en la efectivización de relaciones económicas internacionales. Obviamente que se trata de un delito doloso, solo el directo, pues la gente sabe que está sobornando a un funcionario de otro Estado o de una organización pública internacional, como por ejemplo puede ser la Organización Mundial de la Salud, la OIT, etc. Bajo un propósito, hacer la transacción, sea económica, financiera o comercial, y buscando un beneficio para sí mismo o para un tercero. Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, incluida un funcionario público. En cambio, sujeto pasivo solo puede ser el funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional. La consumación se da con el mero ofrecimiento de un objeto de valor pecuniario, favores, promesas o ventajas con las finalidades previstas en la ley. En el artículo 259 vamos a estudiar el delito de admisión, presentación u ofrecimiento de dádivas.
Aquí se castiga con prisión e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años el funcionario público que admite dádivas que fueran entregadas en consideración a su oficio mientras permanezcan en el ejercicio del cargo. El segundo párrafo dice que se castiga el que presentare u ofreciere la dádiva, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. Dentro de los objetivos que el legislador persigue sobre el bien jurídico protegido en esta gama de delitos contra la administración pública, surge el interés que va a tener todo Estado sobre la irreprochabilidad de la conducta de su funcionario, quienes deben actuar liberados de toda sospecha y con imparcialidad. Y este artículo tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pues basta pensar si esa sospecha no tendría andamiaje si se llegase a comprobar que alguno de aquellos funcionarios culmina aceptando numerosos obsequios en atención al puesto que ostenta. Coherente con esta preocupación es que la ley prevé aquí 2 modalidades delictivas, aún aceptando que no hay acuerdo venal, pero la venalidad, como vamos a ver, aparece bajo otra manera y así es como se quiere proteger la marcha de la administración. En el primer párrafo se establece el delito de admisión de dádivas y aquí se va a castigar a todo funcionario público que permaneciendo en el ejercicio de su cargo acepte, ¿sí?, una dádiva en forma personal o por medio de otro que actúa en connivencia con él. La dádiva debe haberle sido entregada en consideración a su oficio y no, por ejemplo, por amistad íntima o en fecha de su cumpleaños. El comportamiento del culpable aquí se asemeja al cohecho, ¿sí? En el concepto de dádiva ingresa todo obsequio, presentes, regalos, y es un delito doloso en atención al que el responsable debe tener conciencia de que las cosas que le son entregadas en consideración a su oficio son indebidas. La figura no admite tentativa, aunque sí todo grado de participación criminal. La consumación se da cuando el autor recibe la dádiva. Es suficiente con que la tome u ocupe. En el segundo párrafo de la norma se prevé el ilícito de presentación u ofrecimiento de dádivas. Aquí se sanciona al sujeto obsequiante, un particular, incluso puede ser un funcionario público. Presentar es dar, poner a disposición o hacer llegar la dádiva. Ofrecer es proponer la entrega, ofertarla. La consumación de este delito opera cuando se presenta o se ofrece la dádiva al funcionario, no siendo indispensable que ella sea aceptada o recibida. La tentativa no es posible, la conducta es dolosa, pues el autor está dispuesto a corromper el comportamiento del obsequiado, predisponiéndolo a su favor. En el artículo 259 bis, el delito se denomina imposición de multa para los delitos de este capítulo. Y dice, será reprimido con prisión, en el 259 bis, perdón. Respecto de los delitos previstos en este capítulo, se impondrá conjuntamente una multa de 2 a 5 veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada. Esta disposición tiene como único objetivo establecer una pena complementaria de multa para la comisión de los delitos que están previstos a lo largo de todo este capítulo 6 del título 11 del Código Penal, es decir, cohecho y tráfico de influencias en todas sus modalidades y admisión de dádivas. En el artículo 260 vamos a ver el delito que se denomina en doctrina malversación de caudales públicos. Será reprimido con inhabilitación de tanto a tanto el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ellos resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la calidad distraída.
En el capítulo 7 del Código, que abarca las normas transcriptas en los artículos 260 al 264 inclusive, se protege el orden y la regularidad del desempeño de las actividades patrimoniales de la administración pública. Pero ambas cosas no nacen como una custodia hacia la propiedad de sus bienes, sino como seguridad de su afectación, esto es, de que no se va a vulnerar el destino que se le han dado a aquellos a través de un decreto, resolución, etc. De esta manera, se pretende una correcta aplicación de los fondos públicos al sector que se les dio en la ley. Así, el castigo que se prevé para el funcionario administrador está dirigido como amenaza de tener que acatar siempre la estricta observación de las decisiones que al respecto adopte el Estado, tendiente a hacer regir el manejo de sus caudales o efectos. En este marco es como su administración y disposición no debe ejecutarse de manera arbitraria. Acá lo que hay que pensar, por ejemplo, es el Estado le da al jefe de policía una determinada suma de dinero para que compre cierta cantidad de móviles policiales. ¿Cómo comete el delito el jefe de policía? En vez de comprar los móviles policiales, compra uniformes para los agentes policiales. Y ahí malversa el caudal y ahí se da el delito. Por eso que tiene pena de multa, porque el dinero sigue estando en la administración pública, pero él le da un destino diferente al que le dieron por ley, por un decreto o por resolución. Este artículo 260, llamado malversación de caudales públicos, es un delito de mano propia, por cuanto solo lo puede cometer un funcionario público que tenga a su disposición y a cargo la administración de los caudales o efectos del Estado, y le da una aplicación diferente a la que estuvieran destinados. El castigo se justifica porque el comportamiento de aquel pone en peligro el normal funcionamiento del servicio al cual estuvieran destinados los bienes malversados. Por esto, el bien jurídico protegido es la eficaz inversión de los gastos del Estado aprobados por el Parlamento. Consecuentemente, el actor no actúa para obtener un beneficio económico propio o para un tercero. El término caudales equivale a dinero y bienes en general, y efectos es todo documento de crédito emitido por el Estado, nacional, provincial o municipal, que representa un valor económico y con carácter negociable. ¿Sí? Bien, en el último tramo de la norma se contempla un agravante. Ella se materializa si tras la malversación indebida del funcionario resulta un daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados los caudales o efectos. Ambas circunstancias calificantes deben reconocer su origen en la malversación acontecida. Por daño debe entenderse toda consecuencia perjudicial, de tipo económica, paralización del servicio, etc. En cambio, entorpecimiento es cualquier tipo de inconveniente u obstáculo de cualquier índole sobre la prestación del servicio al que los caudales o efectos de que se trata estaban afectadas. La figura que es de resultado doloso o preterintencional queda consumada cuando sucede el mentado daño o entorpecimiento en el servicio público. En el artículo 261, el delito se denomina peculado y dice lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo, administración, percepción o custodia y que le haya sido confiada por razón de su cargo. Y será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. El legislador custodia acá más de un bien jurídico. Por un lado, la sustracción de caudales o efectos que vulnera la propiedad, y por el otro, el debilitamiento de la seguridad con que la administración pública trata de proteger a los mismos. No es menos cierto también que se afecta la confianza pública depositada en el dependiente del Estado encargado del manejo o de la custodia de los bienes
público, como además el regular funcionamiento de la administración en su esfera patrimonial. En el primer párrafo está previsto el delito de peculado, que se materializa cuando el culpable sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiadas por razón de su cargo. La acción punible nada tiene que ver con la del delito de hurto o robo, porque aquí sustraer importa sacar o quitar los bienes de la tenencia efectiva o simbólica con que en el ámbito administrativo han sido colocados por las leyes, reglamentos u órdenes. Por caudales, efectos y administración debe estarse a lo que hemos explicado en el artículo 260. Percepción es la función de recibir bienes para la administración a los efectos de ingresarlos o regresarlos a ella. Y custodia es toda conducta de cuidado o vigilancia. La consumación acontece cuando el sujeto activo dispone de los caudales o efectos, ya que es ese el instante en que los pone fuera del alcance de esa órbita de custodia, tras haberlos sacado, apartado o separado, no interesando si con posterioridad los restituye. El simple peculado de uso no basta, hace falta que la cosa sea consumida, destruida, transformada u ocultada. Solo así se quiebra la tutela. El comportamiento es doloso, se admite el eventual y la tentativa es posible. Lo mismo que el instituto de la participación criminal. En el segundo párrafo está contemplado el ilícito de peculado de trabajos o servicios. Se trata de otro delito de mano propia. Sujeto activo solo puede ser el funcionario público que emplea en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública. La norma no reclama que entre el responsable y los trabajos o servicios que se utilizan existe una relación funcional, esto es, que ellos estén a disposición del funcionario. Es que en este tipo de peculado basta con que sea un funcionario público el que emplee trabajos o servicios pagados por la administración. Emplear es utilizar, ocupar o encargar. Trabajos son actividades de tipo manual o intelectual para llevar a cabo una obra determinada. Servicios son las tareas otorgadas dentro de una situación o estado del sujeto que los presta. ¿Sí? Bien. En el artículo 262 está el delito que se denomina en doctrina peculado culposo. Mucho tiene que ver con la norma anterior, lo que pasa que ya deja de ser doloso para pasar a ser una figura imprudente. Dice el artículo 262, será reprimido con multa el funcionario público que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata el artículo anterior. Acá el código contempla la conducta del funcionario que tras un actuar de tipo imprudente de su parte da lugar a que un tercero sustraiga un caudal o efecto de los tratados en el delito de peculado. De este modo no se sanciona una sustracción culposa, sino un actuar culposo del funcionario, el que acontece por la presencia de una conducta dolosa por parte de un tercero que se ve facilitado por la culpa del primero y que da lugar a dicha sustracción intencional. Se trata de un ilícito culposo de mano propia que se consuma cuando la otra persona sustrae algún bien que el sujeto activo tuviere a su cargo. Dar ocasión es quien pone una condición que permite consumar la infracción, el que crea una ocasión posibilitadora y por imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, debemos estar a lo que se ha explicado ya en el artículo 84 del Código Penal. La acción de sustraer es la misma del artículo 261. Y la consumación se da cuando el tercero sustrae el caudal o efecto. La tentativa de este no alcanza para ser punible. En el artículo 263
está previsto el delito que se denomina peculado por equiparación. Dice el 263, quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Esta disposición lo que hace es poner en claro que también responderá por los delitos que hemos estudiado todo sujeto que administre, ¿sí?, o custodie bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como también todo administrador y depositario de caudales embargados, incautados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. En consecuencia, todas estas personas quedan equiparadas a funcionario público. Debe entenderse que los establecimientos de instrucción pública, como los de beneficencia, como lo de beneficencia, deben ser privados. Si fuese lo contrario, o sea, que pertenezcan a la administración pública, va de suyo que las normas aplicables serían los artículos 260, 261 y 262. Por lo tanto, acá va a ser responsable toda persona que por ley, resolución o simple acto de gestión posee la labor de administrar o custodiar sin que se necesite otra formalidad determinada para su nombramiento. Para que el embargo, secuestro o depósito tenga protección legal, será necesario que hayan sido ordenados por autoridad competente, por ejemplo, por un juez, pues se tratan de cosas que se hallan en esa condición por disposición judicial. Por consiguiente, ese mandato acordado es lo que lo equipara al culpable a funcionario público, sucediendo lo mismo con los bienes, aunque pertenezcan a particulares. Bien, ahora vamos a ver el artículo 264, que se denomina en doctrina demora injustificada de pago negativa a entregar bienes. Dice el 264. Será reprimido con inhabilitación el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. Y el segundo párrafo dice, en la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración. La doctrina señala que si bien las dos figuras penales tienen características que las asimilan a los delitos de desobediencia y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, su esencia radica en la afectación al normal desenvolvimiento de la función patrimonial de la administración pública, aspecto que justifica su inclusión dentro de este capítulo. En el primer párrafo se prevé el delito de demora injustificada de pago. La sanción se justifica en atención a que la conducta del sujeto activo perturba el normal desenvolvimiento de la esfera patrimonial del Estado al impedir que los fondos ya asignados cumplan con su propósito. Pero el comportamiento reprochable debe ser el previsto en la norma, ¿sí? La infracción es dolosa y de mano propia por cuanto únicamente lo que puede cometer es el dependiente estatal que, poseyendo los fondos expeditos, demora sin justificación alguna el pago cotidiano o decretado por autoridad competente. Hay demora cuando sucede un retardo o atraso importante, cuando se deja vencer el tiempo que manda la ley, ¿sí? El pago ordinario es todo aquel que no requiere decisión alguna y que se efectiviza periódicamente. Y el pago decretado son los actos dispositivos de carácter extraordinario emanado por resolución de autoridad competente. Por ejemplo, el pago que se le hace a los proveedores del Estado. Estamos ante una figura que no admite tentativa y es una figura de omisión. La consumación acontece con la sola demora, esto es, no dando la orden o no pagando. No hace falta intimación o interpelación para hacerlo. En el segundo párrafo se prescribe el ilícito de negativa a entregar bienes
que es una cantidad o efecto, y se trata de una infracción privilegiada de la desobediencia, que implica un entorpecimiento administrativo. Rehusar es negar la entrega, también es una figura de omisión y de mano propia, porque el funcionario público se niega a entregar efectos que están bajo su guarda material o administración y que le fueran debidamente solicitados por autoridad competente. La infracción es dolosa, se consuma con la propia negativa a la entrega de las cosas, no requiriendo ser producción de perjuicio alguno contra el Estado. La tentativa no es posible, no así la concurrencia de la participación criminal, que es perfectamente admisible. En el artículo 265 se va a estudiar la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Dice, será reprimido con reclusión e inhabilitación el funcionario público que directamente o por persona interpuesta o por acto simulado se interesare en mira de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables, componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. Bajo esta norma, el codificador pretende proteger la imparcialidad y prescindencia con que debe actuar todo funcionario en el ejercicio de su desempeño público, más concretamente en los negocios del Estado. En el primer párrafo, el legislador va a castigar un delito de mano propia denominado negociaciones incompatibles con la función pública. La acción punible es interesarse en cualquier contrato u operación lícitas en las que el funcionario participa con motivo de su puesto. Las operaciones son actos de contenido económico en las que el Estado interviene a título singular. Por lo general, el mentado interés está centrado en una órbita económica patrimonial, aunque nada obsta a que también lo sea desde un punto de vista político, afectivo, ético, etc. En el fondo, se trata de una hipótesis en donde el culpable se involucra como funcionario público, pero a la par también lo hace como particular. En el tercer párrafo, el Código efectiviza una equiparación, estableciéndose que el ilícito del primer párrafo será aplicable también a los árbitros, etc., con respecto a las funciones cumplidas en carácter de tales y siempre y cuando se interesen en el contrato u operación en beneficio propio o de un tercero. Por último, en el segundo párrafo, al igual de lo que se contempla en el artículo 259 bis del Código Penal, se impone juntamente con la pena privativa de la libertad una pena de multa equivalente a la que reza el dispositivo legal que estamos estudiando. En el artículo 266 vamos a estudiar el delito de exacciones ilegales. Dice el Código, será reprimido con prisión e inhabilitación el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, un derecho o una dádiva o cobrases mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción. Aquí el culpable actúa abusando arbitrariamente de su cargo. Hay de su parte un verdadero exceso de autoridad, como que también ataca la propiedad y la libertad del ofendido. Su real motivación es indiferente para la ley. El codificador aspira a que todo funcionario público ejerza su actividad dentro de un cuadro legítimo, no distorsionando el mandato delegado. El referido abuso, efectivizado con ostentación de su calidad de tal, puede ser real o encubierto. Lo primero será cuando se extorsiona a la víctima, generándole temor, y el restante,
cuando se esconde la arbitrariedad, por ejemplo, bajo una falsa procedencia jurídica de lo que se le exige. Se observa entonces que lo reprochable es el modo abusivo de comportarse en su potestad funcional. Las acciones delictivas desplegadas deben ser en el marco de lo indebido, esto es, careciendo de la correspondiente autorización legal o reglamentaria. Como todo delito de mano propia, se necesita que el funcionario público solicite, exija, haga pagar o haga entregar indebidamente por sí o por persona interpuesta una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos de los que corresponden. Por exacción debe entenderse toda exigencia indebida y arbitraria realizada en nombre y para la administración pública. No importa si con posterioridad a lo obtenido ilegalmente el funcionario lo transforma en provecho personal. Toda exacción importa una recaudación o cobranza arbitraria de una renta, de un tributo, etcétera, que solo se puede deber al Estado, pero nunca a un particular. Contribución es aquí un impuesto, derecho es una tasa y dádiva es toda contribución graciable de contenido patrimonial para satisfacer servicios o necesidades sociales y que no es legalmente adeudada como impuesto o derecho. En cuanto a la consumación, no es idéntica en todas las hipótesis delictivas que hemos visto. Primero, cuando se solicita o exige, la infracción se cristaliza cuando ocurren dichas cosas, no siendo necesario que la entrega se haga o no. Cuando se hace pagar o entregar, el delito acontece cuando se produce la recepción de lo pretendido. Y cuando se hace cobrar, la consumación sucede en la ocasión de cobrar. Todas estas conductas son dolosas, solo se admite el dolo directo y cualquier medio es factible para llevar a cabo las mismas. La persona interpuesta puede ser un tercero que actúe en connivencia con el funcionario y a la postre será un partícipe necesario. En el último párrafo de la norma que estamos hablando, se prevé para el culpable una pena de multa en forma conjunta a la pena privativa de libertad equivalente al modo consignado en la ley. Para la próxima clase, lo que vamos a ver como continuación de un video más, y seguramente hagamos dos más, el que viene y otro más porque es bastante largo, vamos a arrancar con el artículo 267 del Código Penal, que se denomina en doctrina exacción ilegal agravada por los medios. ¿Sí? Bueno, es todo y muchas gracias.